Y en medio de la crisis entre Estados Unidos y Colombia, el presidente Gustavo Petro recibió en la Casa de Nariño al encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, reunión en la que también participó el embajador colombiano en Estados Unidos, Daniel García Peña, que fue llamado a consultas. Desde el centro de la capital colombiana, Juan Camilo Blanco tiene el reporte a esta hora. Juan Camilo, buena tarde. Carlos Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Pues mire, parece que poco a poco se van restableciendo esas relaciones entre Colombia y Estados Unidos, o por lo menos eso parece luego de la reunión que hubo el día de ayer en la Casa de Nariño entre el presidente Gustavo Petro, el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, y el embajador de Colombia ante los Estados Unidos, Daniel García Peña. Una reunión que duró aproximadamente 3 horas. Hablaron de cómo van a ser esas relaciones, cuál va a ser la estrategia para ir mejorando poco a poco, pues obviamente esa comunicación entre los dos países. Ha dicho el embajador García Peña en comunicación con NTN 24 que se está resolviendo esta situación y que él va a regresar a Washington, que ya está todo listo para que ese llamado a consultas termine. Ha dicho por su parte la canciller Rosa Villavicencio, con quien también pudimos hablar, que se están haciendo todas las diligencias, todas las conversaciones necesarias y que se seguirá ese mensaje, esa comunicación fluida con John McNamara, el representante de los Estados Unidos aquí en Colombia. Uno de los puntos fundamentales es trabajar en la lucha antidrogas, eso lo han dicho tanto la canciller como el embajador, y que es necesario, por supuesto, que se fortalezcan las comunicaciones. Ayer no solo hubo esa reunión, también estuvieron reunidos los ministros que podrían verse afectados en caso tal de que Estados Unidos tome decisiones de aumentar, por ejemplo, los aranceles. Estaba Minagricultura, Mincomercio, también el sector defensa. Todos han planteado estrategias, sin embargo, hasta ahora no van a tomar ninguna acción puntual hasta saber cuál va a ser el próximo paso de los Estados Unidos. Lo que sí tienen planteado es, por ejemplo, acercarse a los empresarios para fortalecer y ver cuáles son las necesidades si llega, por ejemplo, a subirse estos aranceles. Como primer paso para superar la crisis diplomática con Estados Unidos, el embajador Daniel García Peña alista su regreso a Washington. No, pero ya el tema de las consultas ya se logró, pues ya hicimos lo que correspondía, y es posible que pueda tener otra reunión en estos días, pero ya, digamos, la llamada consulta ya se superó. La decisión se tomó tras el encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el encargado de negocios de Estados Unidos, John McNamara. Bueno, fue una reunión larga, muy franca, constructiva. Tuvimos la oportunidad de hablar a fondo de los diferentes temas, particularmente el tema de la lucha contra el narcotráfico. Desde la Cancillería aseguran que hay voluntad política para mantener el diálogo y recomponer las relaciones bilaterales. Dialogar sobre todas estas situaciones y mandar los mensajes de que queremos restablecer estas relaciones de la manera más normal, y que el encargado de negocios pues sea el emisario que pueda también traernos esa voluntad política que nosotros ya hemos manifestado. El gobierno también prepara escenarios frente a posibles medidas económicas o comerciales de Washington. Queremos tener reuniones con el empresariado que tiene pues una actividad económica con Estados Unidos, porque entendemos que es un socio comercial muy importante y no queremos para nada que eso se vaya a afectar. Somos muy conscientes que detrás de ello hay muchos trabajadores. Aunque el tono del diálogo fue positivo, McNamara advirtió que la última palabra la tendrá el presidente Donald Trump. Se prevén nuevos encuentros esta semana entre delegados de ambos países para cerrar definitivamente la crisis. Mire, y ahora el trabajo será tener relaciones de fortalecimiento en estas comunicaciones tanto de Estados Unidos y Colombia, principalmente con el encargado de negocios John McNamara. También se espera que la canciller Rosa Villavicencio viaje esta semana a Estados Unidos, específicamente a la ONU, a Nueva York, donde sí puede ingresar, esto a pesar de que no tiene visa por los tratados internacionales que hay para poder acceder a este espacio. No se descarta que ahí pues haya algún tipo de reunión también para poder hablar de esta situación. Por ahora yo me despido desde el centro de la capital colombiana. Ustedes tienen mucho más. Juan Camilo Blanco, NTN 24. Juan Camilo, gracias por toda la información. Buena tarde para ti, por supuesto, en Bogotá, la capital de Colombia. Vamos a saludar ahora a nuestro primer invitado de la tarde. Allí lo tienen en pantalla. Es el doctor Omar Bula Escobar, analista geopolítico internacional,
Nos acompaña precisamente desde Bogotá. Bienvenido, buena tarde. Muchas gracias por la invitación, Carlos, a sus órdenes. Es un gusto. Doctor Bula, ¿cómo se podría interpretar ese anuncio del senador Bernie Moreno sobre la autorización de sanciones individuales contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, su entorno, su familia? ¿Qué mensaje envía esta decisión de Washington? Bueno, Carlos, yo creo que hay que comenzar por decir que independientemente de que estuviese Gustavo Petro o Nicolás Maduro en el poder, Estados Unidos tiene una misión muy importante de seguridad nacional a cumplir durante estos 4 años, que es erradicar no solo el narcotráfico, sino el crimen organizado que está afectando a nuestra región sin lugar a duda por ser el meollo del asunto, pero afectando a los Estados Unidos de manera enorme. En otras entrevistas puse el ejemplo de que en el 2022 murieron más personas por fentanilo solamente que en toda la guerra de Vietnam. Estados Unidos considera esto entonces un conflicto armado no internacional con actores no estatales y piensa y lo aborda de esa manera. Eso como punto de partida. Ahora sí están Petro y sí está y Maduro en el poder, y estos constituyen obstáculos. Obstáculos no solo en términos de seguridad nacional, pero también en términos de su misión a largo plazo también, de esa nueva doctrina Monroe de recuperar el hemisferio, donde están los otros, China, Rusia, Irán, etcétera, etcétera, y ese cuarto actor que obstaculiza esa misión de recuperar el hemisferio, que es nada más y nada menos que el crimen transnacional organizado muy, muy poderoso y que incide mucho más que la droga en la migración, en todo tipo de tráfico de seres humanos, minería ilegal, etcétera. Esa misión se va a cumplir. Ahora, esto ha evolucionado, lo ha hecho evolucionar más rápido el presidente Petro, sin lugar a duda, por su retórica muy incendiaria. Eso yo creo que no es un secreto para nadie. Y estas son reacciones de último momento, lo que estoy escuchando de la canciller y otros, como bajando un poco la cabeza, diciendo, mire, ¿qué va a pasar? No, pero es que ya llegamos a ese punto, llegamos gracias a esa retórica del presidente Petro, que desafortunadamente no paró. En la reunión ayer con John McNamara, por lo que yo leí, se acordó bajar el tono. Sin embargo, hace más de una hora vi otro mensaje incendiario precisamente mencionando al senador Bernie Moreno e inclusive ayer por la mañana, y eso es lo que está resonando en Estados Unidos, porque ese supuesto arreglo que se debe dar más solo por el punto desde el punto de vista económico y aranceles, pero el arreglo en general es las heridas son muy grandes. Lo que está surgiendo en Estados Unidos en todas las redes, en los medios, etcétera, fue esa declaración del presidente Petro de decir que había que sacar a Trump del poder. Y esas son heridas muy grandes. Entonces hay una serie de contradicciones que se están dando permanentemente y por eso es muy difícil saber qué es lo que va a pasar. Ahora, la ONU per se no creo que tenga mucha incidencia en todo esto, sobre todo por la relación que tiene con el presidente Trump, esa organización y otras organizaciones multilaterales. Y hay factores agravantes aquí que hoy lo estamos viendo en el Congreso de los Estados Unidos, la discusión de Hezbollah, ¿no es cierto?, que es otro de los grandes enemigos de Estados Unidos presente en la región. Hoy se hizo la declaración en el Congreso de su participación en el narcotráfico. Hay muchos problemas en esta región y este intercambio entre el señor Petro y el presidente Trump y los Estados Unidos en general, pero sobre todo con el presidente Trump, es un capítulo muy desagradable, sin lugar a duda muy peligroso para los colombianos, por lo que escuché de la posibilidad de aranceles. Los aranceles son un arma, pero no son la única arma, ¿no es cierto? En este caso apuntan, porque tienen argumentos, al presidente de la nación. Esas acusaciones que hace Trump no se hacen sino un respaldo y el propio senador Bernie Moreno mencionó que había información, dijo, no quiero alargarme en esto todavía, no quiero adelantarme a Trump, pero había información muy comprometedora para el presidente Petro. Ahora, lo que esta conversación, como digo, los aranceles hubieran podido ser un problema, pero siendo un arma, esa arma se maneja de manera muy, muy sutil y muy delicada. En el caso de Brasil sí le pueden apuntar a una persona, el juez Alexander de Moraes,
efectivamente, no al presidente. Aquí sí pueden, por ende, y en Brasil han tenido algunas reacciones en contra, ¿no es cierto? Crece el nacionalismo porque básicamente hay una manipulación de medios y manipulación de la gente. Crece el nacionalismo y eso se les devuelve, les rebota. Yo creo que esa experiencia de Brasil de alguna manera les ha enseñado a no hacer lo mismo con Colombia, aunque cada relación es muy diferente. Pero Brasil sí recibe sanciones. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque además es una gran economía y lo que está en juego económicamente es mucho más grande que lo que está en Colombia. Para Colombia sí es muy importante, yo creo que ya lo han subrayado muchos. Doctor Bula, el presidente Gustavo Petro ha dicho que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no ha entendido cómo es que es la lucha contra el narcotráfico. Le pregunto a usted, ¿quién de los dos, el presidente de Colombia o el presidente de Estados Unidos, no entiende cómo es la lucha hoy día contra la estructura de tráfico de narcóticos? Mire, ese es el famoso discurso de que se perdió la guerra contra la droga. Eso es muy relativo. Yo creo que la guerra contra la droga no se dio a cabalidad. Yo me fui de Colombia para otros lares del mundo durante 30 años y yo salí en la época de Pablo Escobar, donde había una guerra definitiva porque era una serie de enemigos, una serie de carteles muy identificables y esto no había tenido la metástasis que tuvo durante estos 30 años. Ahora lo que vemos fue que empezaron a instalar gobiernos aliados al narcotráfico, el gobierno de Hugo Chávez para comenzar, y a través de todos estos 20 años muchos otros gobiernos, como el gobierno de Evo Morales, de Correa en Ecuador, relaciones con el narcotráfico, y eso fue porque la guerra no se dio. ¿Por qué no se dio la guerra? Esa es mi opinión, porque de alguna manera las élites políticas y económicas de estos países se acomodaron, ¿no es cierto? Se acomodaron al sistema, el sistema empezó a ser corroído por todas las platas del submundo criminal y hoy tenemos instituciones muy debilitadas o a extremos, un caso como el de Venezuela que es dominado por el crimen transnacional organizado. Entonces, decir que la guerra no funcionó es un poco, está un poco fuera de lugar, porque la guerra no se dio. ¿No es cierto? Y el hecho de que no se dio, vemos por el hecho de que no se dio de facto, es que estamos en la situación en que estamos, en una situación en que todavía se discuten cuestiones como la soberanía nacional, cuando Colombia, la mitad del país está en manos del crimen organizado y los carteles. Hemos perdido nuestra soberanía ante el crimen organizado. Venezuela ni hablar, sus recursos naturales, sus minas, absolutamente todo manejado no solo por los carteles, sino por mafias del mundo entero, y acabamos de hablar de Hezbollah también. Entonces, no, esa es una teoría que yo sé que viene sobre todo del Open Society Foundations, del señor George Soros, que viene con el cuento de que la guerra contra las drogas se perdió, que hay que tener otro. Y mire lo que pasó. Mire lo que pasó con la influencia que ha tenido este señor sobre Colombia, que ahora tenemos el mundo invadido de droga. Este problema no es un problema solamente entre Estados Unidos y Colombia. Estados Unidos consume hoy por hoy solo el 25% de las drogas, de cocaína a nivel mundial. El otro 75% lo consumen Europa, Asia, África. Es el problema del mundo entero porque se dejó crecer. ¿Cómo creció en Colombia? Desde el momento en que bajamos los brazos con el proceso de paz de Juan Manuel Santos. Claramente las gráficas lo muestran. Desde ese momento se pasó de 40.000 hectáreas a lo que tenemos hoy, 300.000, y obviamente una penetración, porque no se trata solamente del daño que le hace a la gente en la salud y todo lo que tiene que ver con la seguridad, pero tiene que ver con la gobernabilidad de los países. Las instituciones empiezan a decaer, y lo que está haciendo Estados Unidos, por ejemplo, el tercer punto que menciona el senador Bernie Moreno de averiguar la financiación de campaña, es lo que no pudieron hacer nuestras instituciones a pesar de los argumentos, ¿no es cierto? No lo quisieron hacer, pero el problema es tan grave para los Estados Unidos como lo mencioné anteriormente, y debería ser grave para nosotros también. Ya estamos invadidos, ¿no es cierto?, de droga, y estamos en medio, tildados, ya se acabó, ya no somos café, ahora somos cocaína. Esto no es justo con Colombia, es una agenda muy personal a mi modo de ver del presidente Gustavo Petro, y no creo que se justifique que todo Colombia pague por una agenda personal. Todas las decisiones han sido muy centradas en sí mismo y no mide los costos. Gracias a Dios no habrá aranceles. Todos los esfuerzos que han hecho políticos colombianos en Estados Unidos son válidos, los de los alcaldes y otros. A todos hay que reconocerlos sin necesidad de plataformas políticas, y
Gracias a Dios nos salvamos de eso. Eso muestra que hay una buena relación y muestra también que hay un conocimiento muy profundo. Hoy mencionaba, Estados Unidos sabe tanto o más de la política interna de nuestros países de lo que creemos. Doctor Bula, voy a cerrar con esto porque usted lo dijo muy bien. Afortunadamente no hay aranceles por ahora, pero también se pausó la ayuda militar y económica a Colombia, pues por parte de los Estados Unidos. Y eso tiene alguna repercusión. Hay quienes hablan de más, hay quienes hablan de menos. Le pregunto a usted, estratégicamente, que no haya la ayuda militar, la asistencia militar y, por supuesto, económica, también a la policía, por ejemplo, ¿cuál será el impacto de esto para la seguridad nacional y regional? Ya no hablo solo de Colombia, sino del resto de los países de alrededor. Sí, lo que pasa en Colombia impacta a los demás, eso es claro, y es obvio que cualquier reducción de las fuerzas de seguridad, desde que éstas estén verdaderamente posicionadas para combatir el narcotráfico, pues no, es en detrimento de la seguridad. Lo mismo con las fuerzas de policía, ¿no es cierto? Hoy vemos en Estados Unidos, quiten los fondos a la policía, ¿no es cierto? Una serie de cosas muy absurdas. Ahora, es muchísimo dinero, ¿y a quién le van a enviar ese dinero en este momento? Por eso se habla de suspensión. Le van a enviar ese dinero a un gobierno que no es confiable, claramente. Entonces, y eso me parece muy lógico y prudente, que no mandar al vacío. ¿Quién sabe qué va a pasar con ese dinero? Dios mío, qué pena. Pero yo en Estados Unidos, yo sí lo justifico en ese sentido. No justifico de ninguna manera que se rebaje la ayuda para lo militar y espero, sí, que sea entregada, pero si es entregada, será entregada de una manera muy, muy cuidadosa, sabiendo las posibles consecuencias con un gobierno renegado como el que tenemos en Colombia en este momento. En pantalla, el doctor Omar Bula Escobar, analista geopolítico internacional. Como siempre, es un gusto tener su análisis aquí en la tarde, doctor. Será hasta la próxima. Buena tarde para usted. A usted muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias.